Bien, solo veo a 9 aquí en la pantalla. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Cuatro, 8, 12, 13. Buenas noches, jóvenes. Veo acá 13 alumnos nada más. Por favor, enciendan sus cámaras todos. Vamos a comenzar. Ya, muy bien. Con Alison serían 14. ¿Son 14 en el grupo? Doctor, somos 15. Un compañero me comunicó que se encuentra un poco mal de salud y le están haciendo Bien. una intervención ahorita y que se iba a conectar cuando ya terminen de hacer eso. ¿Quién es? Raúl Puma. Ya. Le dicen al señor Raúl Puma que si no alcanza, no se preocupe, que primero su salud y que cuando termine, o sea, mañana, si se conecta, ya quede conmigo al final de la clase mañana para ver qué día recupera. Muy bien, Está bien. entonces habíamos dicho que estudian el ciclo cardíaco y porque el ciclo cardíaco es fundamental para entender la semiología en cuanto al examen físico cardiovascular. Lo primero entonces es examinar los pulsos venoso, pulso arterial y luego el examen cardíaco propiamente dicho, para lo que significa semiología cardiovascular, ¿no? No estamos hablando de todo el examen físico que al final del curso va a ser una suma de cada una de las especialidades que les estamos enseñando, ¿no? Tendrán que hacer un buen examen neurológico, un buen examen oftalmológico, otorrinolaringológico, un buen examen cervical, un buen examen de tórax, cardíaco y pulmonar, un buen examen de abdomen, un buen examen urogenital y también un buen examen de osteoarticular y piel lifaneras. Así que el examen físico es muy amplio, ¿no? Pero vamos enseñando parte del puzzles, parte del rompecabezas, ¿no? La que nos compete es la parte cardiovascular. El examen físico del pulso venoso está orientado a que tengas información sobre qué es lo que ocurre en las venas del cuello, básicamente en la vena yugular externa, en relación al ciclo cardíaco. Lo que acontece en la vena es un reflejo hacia atrás de lo que acontece en las cavidades cardíacas derechas. ¿Y cómo puedo más o menos tener un polígrafo del pulso venoso sin tener que invadir al paciente ni hacer un Doppler? Simplemente con mis herramientas básicas del examen físico. Requiero una linterna de tamaño lapicero, encenderla de adelante hacia atrás, el paciente en decúbito dorsal, más o menos unos 15 a 30 grados. Algunos dicen 30 a 40 grados, bueno, más o menos en 30 grados el paciente. No muy sentado porque pierdes la ingurgitación yugular. Si está muy echado, tienes una ingurgitación casi fisiológica, entonces es mejor hacerlo más o menos a 30 grados. Alumbras la cabeza discretamente rotada hacia el lado izquierdo si vas a examinar la yugular derecha, o hacia el lado derecho si examinas la yugular izquierda. Yo prefiero y recomiendo que examinen la yugular derecha porque está mucho más cerca de la vena cava superior, mientras que la yugular izquierda tiene primero que hacer el confluente yugulo-subclavio, la vena innominada, unirse al yugulo subclavio derecho y formar la vena cava superior. Entonces, todo lo que sea transmisión de las presiones de la aurícula y del ventrículo derechos
se verá reflejado mejor en la vena yugular interna derecha. Al iluminarla lateralmente, hará que se genere una sombra en la parte posterior de esta vena, sobre el cuello. Y ustedes podrán ver que como la sombra, como si fuera una ola, ¿no?, crecerá y decrecerá. Que tienen un polígrafo simple ahí, viendo simplemente el tamaño de las ondas que se generan en esta sombra de la yugular. Ahí van a poder ver, de acuerdo al ciclo cardíaco, la onda A, que corresponde a la contracción auricular, la onda C, que en realidad es una onda de transmisión del pulso carotídeo, no existe en la vida real en la vena propiamente. Luego tienen el valle X, la onda V y el valle Y. Si queremos coger cualquier parte del ciclo cardíaco, por donde lo cojamos, interpretamos este pulso, ¿no? La onda A significa la contracción de la aurícula. La aurícula, al contraerse, sobrellena el ventrículo, en este caso derecho. Pero recuerden que la vena cava superior y también la inferior tienen rezagos valvulares, no son válvulas propiamente, ¿no? No son válvulas eficientes. Por lo tanto, la aurícula, al contraerse, no solo va a llenar el ventrículo, sino también va a hacer que la sangre vaya hacia atrás, retrógradamente, hacia la cava superior y de esta la yugular. Por eso se forma la onda A. Luego tienen la transmisión de la onda contráctil de sistólica en la carótida. Esta onda de pulso carotídeo se transmite y forma esa onda C. Luego viene el valle X, que es la diástole auricular. En esta diástole auricular, la aurícula ya se ha vaciado por la contracción auricular que generó la onda A, y al relajarse ejerce cierta succión y jala sangre hacia la aurícula derecha. Por eso se colapsa la yugular y eso forma el valle X. Cuando termine de llenarse, la válvula aurículo-ventricular está a punto de abrirse. En ese momento tienes el acmé de la onda V. Y cuando comienza a descender la onda V, es porque se ha abierto la válvula aurículo-ventricular y se procede a la diástole ventricular. Esta diástole ventricular ya coincide con la última parte, la diástole auricular. En esta parte, la aurícula se comporta como un tubo de pasaje. La sangre llena el ventrículo, ¿no es cierto? Y al llenar el ventrículo genera, obviamente, un valle. Ese valle es el valle Y. Este valle Y indica el llene rápido, el llene lento, pasivos del ventrículo, y termina con la onda A, que es el sobrellenado por la contracción auricular, que retrógradamente se manifiesta como una onda A. ¿Está claro entonces el pulso venoso? Ya. Levante la mano si alguien tiene una duda. Nadie. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una estrechez de la válvula tricúspide, se generará constantemente una onda grande, gigante. A más estrecha la tricúspide, más grande será la onda A. Pero es una onda gigante permanente. No así, perdonen, disculpen, no así, por ejemplo, cuando hay un bloqueo aurículo-ventricular. En el bloqueo auriculoventricular se pierde la concordancia del ciclo. La cronología del ciclo se pierde. Entonces la aurícula, el marcapaso natural auricular es entre 60 y 90 latidos. Y el marcapaso ventricular de escape natural es entre 20 y 40 latidos. Entonces va a haber un exceso de ondas A y una reducción notable de contracciones ventriculares. Por lo tanto, va a haber contracciones auriculares que se produzcan contra válvula cerrada, contra válvula tricúspide cerrada.
Esas que son totalmente no coincidentes, anacrónicas con la apertura de la válvula B, al contraerse la aurícula contra una válvula B cerrada, ¿qué generará? Ondas A cañón, intermitentes. De rato en rato, en el pulso venoso se va a ver una gran onda A. Esas ondas A se llaman onda A cañón, típicas del bloqueo AB completo. Si decimos que la diástole auricular, ¿ya?, después de la contracción auricular y una diástole auricular es en el ciclo cardíaco, se corresponde con la sístole ventricular. La aurícula se está llenando, se genera el valle X, pero el ventrículo derecho se está contrayendo en ese momento. Por eso es de que tienes la onda C carotídea de transmisión, ¿no?, después de la onda A. ¿Qué ocurre si es que hay insuficiencia de la válvula tricúspide y esta insuficiencia es importante? Se perderá el valle X y se generará una unión entre la onda C y la onda V. Y eso se le conoce como onda CB o CV de la insuficiencia tricúspide. Por otra parte, si tenemos una pericarditis constrictiva, el ventrículo y la aurícula ya no están cubiertos por una membrana elástica, complaciente, como es el pericardio normal, sino están cubiertos por un pericardio engrosado, calcificado muchas veces. Es duro, de manera que no es complaciente. Las cámaras están semillenas. Y el único momento en el cual se llena el ventrículo es básicamente durante el valle Y. Por lo tanto, veremos un pulso venoso aplanado en general con un valle Y discreto. Pero es el único valle notorio. Entonces así tenemos una serie de hallazgos de acuerdo a la patología. Todo es deducible, como pueden ver, todo se deduce de acuerdo al ciclo cardíaco. Está claro entonces algunas anomalías del pulso venoso en algunas patologías representativas. Levanten la mano si todos tienen claro que la competencia, evaluación del pulso venoso ha sido entendida, ¿no?, y los casos de anomalías más comunes han sido también comprendidos. Levanten la mano si es que hemos logrado eso. Quien no levanta la mano es porque no lo entendí, me tendrá que hacer alguna pregunta, ¿no? Doctor, no entendió esta parte, lo que fuere. Todos han levantado excepto Carmen Patricia Merma. Carmen Merma, ¿cuál es tu otro apellido? Carmen. ¿Merma qué eres? Merma Castillo, pero sí levanté la mano, doctor. Es que el más arriba, hija, porque no te he visto. Ya, está bien. Muy bien, entonces está claro. En el pulso arterial, más bien, evaluamos una mnemotécnica, les voy a enseñar, un acróstico que les va a ayudar o un acróstico mnemotécnico que les va a ayudar a memorizar todo lo que tienen que evaluar en el pulso. ¿Ya? Se llama fratécesis. La C es con CE, a lo español, fratécesis. ¿Ya? F significa frecuencia, R regularidad, A amplitud, T tono, E elasticidad, CE celeridad, S de simetría, I de igualdad y S de sincronismo. Entonces todo eso se debe evaluar en cada pulso que puedas evaluar. Cuando los pulsos son bilaterales, como son la mayoría de los casos, el pulso se evalúa simétricamente, a la vez. Entonces tú evalúas los dos pulsos radiales, los dos cubitales, los dos humerales en los brazos. En las piernas, los dos femorales, los dos popliteos, los dos tibiales anteriores, los dos tibiales posteriores y los dos pedios. Pero acá tengo que corregir, me he dicho mal, los dos popliteos no es muy común hacerlos. ¿Por qué? Porque para palpar el pulso popliteo requieres hacerlo con las dos manos, cada pulso. El único pulso que no puedes hacerlo a la vez es el popliteo, porque te ocupa las dos manos el buscarlo. Por otro lado, el pulso carotídeo
se debe evaluar uno por uno y de la mitad, haces una línea imaginaria en la mitad del cuello y de esa línea que está en la mitad hacia el tórax, ahí evalúas el pulso carotídeo. No se te ocurra evaluar el pulso en la mitad superior del cuello y mucho menos a la vez, los dos, porque podrías estar frente a un paciente con hipersensibilidad de los senos carotídeos y el paciente hacerte bradicardia o incluso asistolia. Y en el peor de los casos, hasta la muerte. Entonces, no es prudente evaluar los pulsos carotídeos en la mitad superior del cuello, porque ahí está el seno carotídeo. Y puedes generar, y si lo examinas a la vez en los dos lados, y la persona es sensible, podrías hacer un reflejo bradicardizante e hipotensante severo y el paciente puede incluso hacer un síncope o inclusive morirse. ¿Ya? Muy bien. Entonces siempre con cuidado. Serán eventualidades muy raras, sí, pues serán raras, pero espero que nunca te ocurra esa rareza a ti, ¿no? Pases un buen susto que tu paciente al examinarlo en el cuello, inclusive he visto yo síncopes examinando una sola carótida en la mitad superior del cuello. Cuando yo palpo la carótida en la mitad superior por alguna enfermedad que requiera que yo palpe por ahí, pues el cuello, pues lo hago con mucho cuidado, sin ser muy enérgico en la compresión. Hay tumores de los senos carotídeos, como los glomos carotídeos, que tienes que palparlos a ese nivel, porque cabalmente son tumores del seno carotídeo. Y hay que examinarlos con cuidado para ver si es verdaderamente la arteria o es un latido transmitido, es realmente un quemodectoma, se llama así el tumor del glomus carotídeo, ¿no? Muy bien, entonces todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. No olvidar también que la presión y el pulso son exámenes que se hacen juntos y que hay que hacerlo en las 4 extremidades en todos los pacientes. Y no olvidar la anatomía de las arterias, porque ya ni les he preguntado a ustedes, ¿no? ¿Ustedes son el último grupo Xiomara o hay otro más aparte de ustedes? Hay uno más, doctor. No, ustedes son el penúltimo. Bueno, porque en todos los grupos pregunto y me llevo una tristeza enorme porque no se acuerdan de la anatomía básica de las arterias. ¿Alguien acá se acuerda de la anatomía básica de las arterias, a ver, de miembro superior? Levanta la mano y me dice, yo doctor, y me dice desde la aorta cómo salen los vasos hacia los miembros superiores. Nadie se acuerda. Nadie levanta la mano. En realidad, verdaderamente es vergonzoso, ¿no? Que la gran mayoría de alumnos no se acuerda. Y han hecho un curso de anatomía y a veces, alguna vez bueno, cuando yo hice anatomía de alumnos nos enseñaban como para ser anatomistas, cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco. La anatomía debe enseñarse desde un punto de vista funcional y utilitario. ¿A qué me sirve conocer en la anatomía? Más allá de 80 ramitas, algunas de ellas que no tienen mayor relevancia, sino conocer las arterias que debo conocer, que sé que tengo que evaluar, que sé que me pueden servir, no solo para evaluar obstrucciones ateroscleróticas o de otro tipo, sino también, por ejemplo, para ver trayectos, para saber si pueden dañarse, fraccionarse o romperse con una fractura, por ejemplo, ¿no? La fractura del húmero, tercio proximal, tercio medio, tercio distal, si es de afuera hacia adentro, si es de adentro hacia afuera, qué opciones tengo de dañar arterias, nervios, venas. Esa es la idea del estudio de la anatomía. Doctor, pero yo quiero ser traumatólogo. Excelente, cuando seas traumatólogo ahí vas a saber los huesos hasta si tiene una protuberancia hecha por un tendoncito que lo jaló al huesito durante la vida del paciente y genera una protuberancia. Bueno, eso lo sabrás cuando seas traumatólogo, ¿no? Un especialista en huesos, en fracturas, en esas cosas. O la anatomía de cualquier órgano en forma muy detallada, si eres un cirujano de esa área, ¿no?
Un otorrino tendrá que saber a la perfección la anatomía de oído interno, medio y externo. Pero hay cosas que tienen que conocer. La aorta, por ejemplo, la rama que sale, las primeras arterias que salen de la aorta son las coronarias, que salen en la raíz de la aorta, en la parte de los senos de Valsalva. La aorta se divide en raíz, aorta tubular o ascendente, arco aórtico, aorta descendente. La raíz está formada por el anillo aórtico, por los senos de Valsalva, las valvas, y la unión sino-tubular, sino de senos, tubular de aorta tubular o ascendente. Se llama tubular aorta ascendente porque es un tubo que no tiene ramas. Luego viene el callado, donde salen los vasos de la parte superior del cuerpo, brazos, cuello y cabeza. Eso termina en el istmo aórtico, donde comienza la aorta descendente, torácica, hasta el diafragma. Pasado el diafragma, comienza la aorta torácica descendente, perdón, la aorta descendente abdominal. Y esta abdominal también emite muchas ramas importantes. La aorta torácica, en el callado, sale la primera arteria que sale después de las coronarias, es la arteria llamada tronco brachiocefálico, porque genera, de este tronquito va a salir la subclavia y la carótida primitiva del lado derecho. Esta arteria sale en contracorriente, por eso pierde 5 a 10 milímetros de mercurio en relación a la del lado izquierdo. Luego sale la carótida primitiva del lado izquierdo y un poquito más allá la subclavia izquierda. La carótida primitiva y la subclavia izquierda no salen de un tronco común normalmente, sino salen cada uno en forma independiente de la aorta, del callado. Entonces, la subclavia izquierda sale a favor de la corriente, por eso es que tiene 5 a 10 milímetros más que ese brazo, que el brazo derecho. Esos temas, de repente, ni se los han enseñado en fisiología, en anatomía, pero tienen que saberlos, tienen que aprenderlos. Normalmente les pregunto a los grupos para ayudarlos a que aprendan, ¿no? Y no se duerman, porque hay varios ya que están con los ojos de Garfield, que se quieren dormir. Pero es importante que lo sepan. Y en miembros inferiores, bueno, las subclavias se convierten en axilares cuando entran al oído axilar, luego numerales en su recorrido en el brazo. Algunas personas tienen 2 humerales, una más superficial y otra más profunda. La mayoría tiene una buena humeral y esta humeral genera la radial y la cubital. Cerca de la flexura del codo, pasándole la flexura del codo, se dividen en cubital y radial, y algunas interóseas que tendrán importancia en algún momento, porque cuando hay obstrucciones de estas arterias principales, las ramas colaterales provienen de las interóseas. Muy bien. Luego, ya por la muñeca, pasan a la mano y entre las dos forman arcos palmares, que permiten que cuando una de ellas se obstruye, la otra suple el flujo en la mano. Muy bien. Esa es la anatomía grosera de las arterias de miembros superiores. A ver la anatomía grosera de arterias de miembros inferiores. ¿Quién se anima a recordarla? Yo, mientras tanto, mientras alguien levanta la mano, les voy a recordar que la aorta abdominal da un tronco celíaco que da la hepática, la esplénica y la gastroepiploica, ¿no? Luego tiene una mesentérica superior que irriga los intestinos y salen luego las renales y más abajo una pequeña arteria llamada mesentérica inferior, ¿no? Mesentérico viene de intestino, ¿no? Irrigan los intestinos. Luego se bifurca en ilíacas primitivas. Estas ilíacas primitivas, y ahí me quedo. ¿Quién quiere seguir? Nadie. ¿No saben anatomía? Nadie. Bueno, qué pena. Y las ilíacas principales o primitivas o comunes se bifurcan en ilíaca externa e interna. La externa se convierte, pasando el ligamento popar, en femoral común.
Esta se bifurca en femoral superficial y profunda. La superficial pasa por el canal de Hunter y se pone en un trayecto posterior y forma la poplitea. La poplitea saca el tronco tibio peroneo y la tibial anterior. La tibial anterior se hace más anterior y externa a la tibial en tercio medio de la pierna y luego se convierte en dorsopedia. Mientras que el tronco tibio peroneo se divide en peronea y en la tibial posterior, la misma que cursa en forma retromaleolar interna, y de ahí junto a la dorsopedia forman los arcos plantares, ¿no? El trayecto y el curso de una tibial posterior es más del 95-98% de repetición. Tiene 95 o 98% de repetición. O sea, es una arteria que si no la encuentras ahí es porque algo anda mal. En cambio, la dorsopedia solo tiene 70% de repetición. Hay un 30% de pacientes que no la palpas porque está más a la derecha, más a la izquierda, más profunda, más aquí, más allá. ¿Ya? O sea que si no la palpas, cuidado, tienes un 70% de probabilidades de que esté obstruida, o tienes 30% que tenga un curso anómalo. Prácticamente un tercio podría tener curso anómalo. Entonces, si no palpas la dorsopedia, no te puedes mandar a decir que hay insuficiencia arterial de esa arteria. En cambio, si no palpas la tibial posterior, sí estás obligado u obligada a pensar de que hay una insuficiencia arterial de esa arteria, porque esa tiene una gran repetición de trayecto. Las presiones en miembros inferiores, la sistólica es mayor, igual o menor a la de los miembros superiores. Ariana Miluska, ¿qué dices tú? Tienes una cara de sueñito única. A ver si te despiertas con la pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sería menor con respecto a los miembros inferiores. Miembros inferiores menor que los superiores. A ver, levante la mano. No, al revés. Miembros inferiores tienen más presión que los superiores. ¿Por qué? Por la gravedad. O sea que si yo estoy echado, se pierde esa superioridad. No necesita. Bueno, si fuera en caso. Si usted dice que es por la gravedad, entonces surge inmediatamente una pregunta. Si yo tomo las presiones al paciente echado, ¿se pierde esa superioridad? Sería porque no. Si usted no tiene un hay caño de piezas agua rígidas y su manguera está recta, sin ninguna variación en cuanto a valles o montes, está rectita. La gravedad está igual en todas las partes de esa manguera. ¿Dónde tiene usted más presión? ¿Cerca a la bomba o lejos de la bomba? cerca. Cerca, ¿no es cierto? Porque distalmente se va perdiendo por el tema de la fricción. ¿Verdad? Sí, doctor. Entonces, ¿dónde tengo más presión? ¿En los brazos o en las piernas? En las piernas, doctor. Porque en las piernas no hay presencia de No hay fricción. piezas. No, No hay sí hay, fricción. pero no existen tubos rígidos. No sabría cómo explicarlo. La pregunta es muy simple. A ver, levanten la mano quienes estén de acuerdo con ella que la presión en los miembros inferiores, es mayor, dice Adriana, que en los miembros superiores. Levanten la mano quien está de acuerdo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos están de acuerdo. A ver, si todos están de acuerdo, aquí me explica por qué existe ese fenómeno. ¿Nadie? Angie, Mora, ¿tú quieres explicarlo? Bueno, doctor, como decía mi compañera, con el ejemplo que usted puso, nosotros no tenemos tubos rígidos, entonces en nuestro grupo no va a haber fricción. No hay fricción. No, sí hay fricción. A tal punto hay fricción que ese fenómeno en fisiología que deben de haberles enseñado se llama shear stress o estrés de cizallamiento. Es el fenómeno que se da cuando el flujo cizalla las paredes. Shear stress, o sea, es un estrés de cizallamiento. Shear, en inglés, S-H-E-A-R, shear stress, es estrés de cizallamiento, justamente tiene que ver con la fricción. No es por eso, o sea, tienen está bien lo que han dicho, la sistólica es mayor en piernas que en brazos. Y está muy bien lo que han dicho porque no tenemos tubos rígidos, pero no saben explicar por qué tenemos más presión. O sea, ¿qué pasaría, qué tendría que haber para que en las piernas que están más lejos haya más presión que en las arterias que están más cerca al corazón? ¿Qué tendría que haber, Adriana? Es que en las piernas, bueno, como ya lo dije anteriormente, las arterias no vendrían a estar en posición rígida y no, bueno, no ejercería fricción, no habría fricción. Ya hay fricción. Te acabo de decir que se llama shear stress. La fricción da un estrés de cizallamiento. Justamente donde hay más estrés y más cizallamiento es en las bifurcaciones. Por eso la mayor parte de placas ateroscleróticas complicadas son en las bifurcaciones, por esa razón. Xiomara, tú que levantaste la mano, ¿por qué hay más presión en las piernas que en los brazos? Doctor, yo creo que podría ser porque en las piernas, sobre todo por la musculatura de las arterias y Claro, por este por eso motivo. decía yo, ¿qué tiene que haber para que después de que ha salido una bomba, bota una bomba, un líquido, y yo mantenga o incluso supere la presión de los tubos que están cerca de la primera bomba? Tengo que tener, ¿qué cosa? Una segunda bomba o una tercera bomba. Esa segunda o tercera bomba son, o cuarta o quinta o sexta, son los músculos de la aorta y de las arterias principales. Entonces se genera un efecto de sumación de ondas. Ariana Miluska, ¿cómo se llama ese efecto? Sumación de ondas. Es un efecto de sumación de ondas, para que nunca te olvides. Este efecto de sumación de ondas genera que cada sístole, en cada sístole se eyecta un volumen de sangre. No es de que las arterias tengan un fluido continuo, no, son flujos intermitentes. Cada sístole genera un volumen de eyección. Ese volumen de eyección dilata la aorta y la aorta, sus músculos se contraen. Y eso hace que se dilate la siguiente porción y también se contrae y la siguiente y se contrae y así sucesivamente se genera un efecto de sumación de ondas que es tan eficiente que puede lograr hasta 20 milímetros en condiciones fisiológicas, hasta 20 milímetros de diferencia de presión sistólica. Hay una enfermedad cardíaca que es la insuficiencia de la válvula aórtica. El cuerpo, con la idea de que no refluya hacia el corazón la sangre, vasodilata distalmente los vasos. Y el efecto de sumación de ondas se hace más eficiente.
Y si yo tengo una insuficiencia aórtica crónica leve, tendré una diferencia de presiones sistólicas a favor de las piernas, ¿ya?, hasta 40 milímetros, moderada hasta 60, y si es más de 60, de hecho es una insuficiencia aórtica severa. Este signo lo escribió Hill, H-I-L-L. El signo de Hill es el único signo periférico de verdadera importancia porque tiene función diagnóstica y función de graduación de severidad y por lo tanto función pronóstica. Nos permite diferenciar una insuficiencia aórtica severa aguda de una crónica. ¿Qué pasa si yo tengo una insuficiencia aórtica severa, tengo insuficiencia cardíaca, el paciente tiene una endocarditis bacteriana, se rompió la válvula aórtica y generó una insuficiencia aórtica severa aguda? ¿Tendré signo de Hill? No, porque el signo de Hill es crónico, es una adaptación crónica a una insuficiencia aórtica. ¿Se dan cuenta? No hay Hill y tengo insuficiencia aórtica severa, el paciente está inestable. Esa insuficiencia es aguda o subaguda. Va apareciendo el Hill en el término de semanas, días a semanas. Yo tengo lo mismo, pero con Hill de 65, 70. Ah, no, este paciente tiene una insuficiencia aórtica crónica, y no solo crónica, sino severa y por lo tanto con mal pronóstico. ¿Te ha quedado clara, Adriana, por qué la presión sistólica es mayor en miembros inferiores que en miembros superiores? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿A todos les ha quedado claro? Porque Sí. nadie sabía, ¿no? Si no hubieran levantado su manito, hubieran dicho yo sé y la explicación es esta. Muy bien. Entonces, Doctor, disculpe. no. Sí. Doctor, disculpe, a mí no me quedó tan claro. ¿Podría repetirlo una vez más, por favor? Muy bien. Alison, Sí. normalmente el flujo no es continuo, ¿no es cierto? Es un flujo intermitente en las arterias del cuerpo. ¿Y por qué es intermitente? Porque la sangre sale del corazón, no sale como un motor continuo, como una bomba continua de agua potable, por ejemplo, ¿no? Sino sale en forma intermitente, salen bocaradas. Esas bocaradas que bota son los volúmenes de eyección con cada sístole. Ese volumen de eyección que genera un desplazamiento de sangre en la aorta y, de hecho, un aumento del diámetro de la aorta. Eso estimula esa parte de la aorta para que sus músculos aórticos vasculares se contraigan. Al contraerse, generarán un incremento discreto de la presión sistólica. Y eso va a ocurrir cada cierto segmento aórtico y cada cierto segmento luego ilíaco y luego femoral, etcétera, etcétera. De manera que cuando tú tomas la presión en la pierna, en la tibial anterior, por ejemplo, puedes tener hasta 20 milímetros más de presión sistólica en las piernas que en los brazos. ¿Por un efecto de qué? De sumación de ondas. ¿Cuáles son esas ondas? Las ondas sistólicas que se han producido al dilatar cada segmento de los vasos. Esta dilatación genera una contracción y esa contracción genera un leve incremento de la presión. Si tú sumas todos los leves incrementos, eso se llama efecto de sumación de ondas. ¿Ya? Y ya la presión que salió con 120 el corazón, de repente me invento una cifra, en la aorta proximal será pues 121, 122 y 125 más abajo y 128 en la bifurcación y 129 en la otra bifurcación femoral y así sucesivamente hasta que tienes de repente 132 en la tibial. Tienes, en ese caso, 132 menos 120, tienes 12 milímetros más. Esa diferencia varía en las personas, pero puede ser normalmente entre 10 y 20 milímetros de presión sistólica más en las piernas que en los brazos, pero no más de 20. Nunca
consideres que una presión igual en piernas y en brazos es normal. Mucho menos si en las piernas es más baja que en los brazos. Eso sería un índice de ¿qué? De que hay una obstrucción o una rigidez arterial. Y eso significa enfermedad vascular. ¿Has entendido, Alison? Sí, doctor, muchas gracias. Está claro, ¿no? ¿Todos han entendido? Muy bien. No se olviden de que el concepto de igualdad en fratésesis, todos comprenden qué es frecuencia, ¿no es cierto? Qué es regularidad, qué es amplitud de la onda, qué es celeridad, es cuán rápido pasa la onda, la amplitud, cuán alta es la onda, tono, tensión de la pared, también se entiende, elasticidad también. La simetría es que si yo palpo, por ejemplo, dos radiales, ambas amplitudes son del mismo tamaño. Eso se llama simetría. A diferencia de la igualdad. La igualdad es lo mismo, pero en una sola arteria. Es decir, que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta onda pulsátil son todas de la misma amplitud. Eso se llama igualdad. Y si la amplitud es igual, pero ya no en la misma arteria, sino en dos arterias semejantes a la misma altura, evaluadas a la misma altura, entonces hablo de que hay simetría. Y si las ondas del pulso llegan a la vez, justo a la vez en ambos lados, eso se llama sincronismo. Cuando hay obstrucción en una arteria, se pierde el tamaño y la amplitud de la onda. Se retrasa la llegada de la onda. ¿Y qué va a haber? Va a haber pulsos asimétricos y pulsos asincrónicos. Y si le tomas la presión, habrá presiones diferenciales, con caída de la presión en la arteria que está obstruida. Esos términos tan simples que parecen tan torpes, tan ociosos, no son ni torpes ni ociosos, son muy importantes. En la simplicidad de lo básico están muchos diagnósticos, sino que el joven profesional a veces no le da importancia y no los usa. A tal punto es importante evaluar esto que existe un índice que se llama el índice tobillo-brazo. Si el índice es menos de 0,9, es decir, que en la pierna haya menos del 90% de la presión sistólica que en el brazo, eso indica definitivamente que hay una obstrucción en una arteria, o significa que hay un grado de rigidez aterosclerótico y enfermedad vascular periférica. Por eso es muy importante el índice brazo-tobillo, que deben de evaluarlo cuando hagan su semiología, su examen físico habitual en cualquier paciente, sobre todo en pacientes de más de 40 años. Muy bien, entonces la competencia, comprensión del examen vascular arterial periférico y la importancia del examen de presiones arteriales, se ha comprendido y se ha entendido la utilidad de los mismos para diagnósticos de patologías obstructivas. Levanten la mano si están de acuerdo conmigo. Muy bien, entonces si todos han levantado la mano, significa que todos han entendido y comprendido perfectamente. Finalmente hay que hacer un buen examen físico cardiovascular. El examen físico cardiovascular implica inspección, palpación, percusión y auscultación. Creo que en el tema de inspección, palpación y percusión no hay mayor problema, ¿no? No olviden que en la palpación se puede palpar el frémito que ocasiona un soplo cardíaco. La turbulencia ocasionada por una estrechez o un hueco que no debe haber entre dos partes del corazón, o una estrechez de una válvula, o una insuficiencia de una válvula, generarán fenómenos auscultatorios llamados soplos, pero que pueden traducirse, cuando son fuertes, en fenómenos palpatorios llamados frémitos.
que se evalúan con la palma de la mano. Y tú sientes la sensación como una pequeña electricidad en la palma de la mano, ¿no? Zzz, una cosa así, ¿no? Sientes en la palma. Cuando sientes eso, significa que el soplo tiene una intensidad mayor a 3 en la escala de Levine para soplos sistólicos. Significa que habrá un gran gradiente a través de esas estructuras, gran turbulencia, y por lo tanto a la auscultación también habrá un soplo muy fuerte, ¿no? Bien. La intensidad de los soplos no significa intensidad de la enfermedad. Para que haya un soplo tiene que haber un gradiente de presión. ¿Cuándo habrá un mayor gradiente chasis de presión entre dos estructuras? ¿Cuando el hueco es chico o cuando el hueco es grande? Digamos un hueco entre los ventrículos. ¿Quién generará un soplo más fuerte? ¿Un hueco chico o un hueco grande? Un hueco chico. Levanten la mano los que están de acuerdo con su compañera. Nadie. Nadie está de acuerdo, pero tu profesor sí. Muy bien lo has dicho, Shasi, porque un hueco chico, ¿qué tendrá? Menos volumen compartido. Al tener menos volumen compartido, su gradiente de presión será mayor. En cambio, si yo tengo un huecazo grande, se igualan las presiones en ambas cavidades. Por lo tanto, el gradiente de presión es menor y el soplo será de menor intensidad. O sea que no siempre la intensidad de lo que yo ausculto, no siempre significa mayor gravedad. ¿Ya? En la auscultación ustedes tienen focos auscultatorios, 2 carotídeos, ¿no? Un foco aórtico principal, segundo espacio intercostal, paraesternal derecho, el soplo pulmonar, que es segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, en el tercer espacio es el foco aórtico accesorio, en el cuarto espacio es el foco mesocárdico tricuspideo, ¿ya? Y en el segundo, tercero, cuarto y en el quinto espacio, hacia la línea medioclavicular, o puede ser incluso en el cuarto, o entre el cuarto y el quinto, está el foco mitral, línea medioclavicular, hacia la línea axilar anterior. Y luego tienes la irradiación axilar, que es entre el segundo y tercer espacio, prácticamente en el hueco axilar. Ahí se irradian los soplos, por ejemplo, insuficiencia mitral, ¿no? También tienes un foco auscultatorio que es subclavicular izquierdo, que es el foco donde se auscultan los ductus arteriosos. Tienes un foco auscultatorio suprahorquilla external y focos carotídeos, que es donde normalmente se irradian los soplos aórticos por estenosis aórtica. Existen focos auscultatorios en la espalda, paravertebrales. Ahí se suele auscultar los soplos continuos de la coartación de la aorta. En cada foco auscultatorio, ustedes tienen que evaluar todo. Primer ruido, segundo ruido, sístole y diástole. En el primer ruido tienen que valorar, sobre todo en niños pequeños, si es un primer ruido, y también en el caso del segundo ruido, voy a hablar de los dos a la vez, si son únicos, si tienen desdoblamiento fisiológico o tienen desdoblamiento paradójico. En la sístole hay que evaluar los clics de eyección y los chasquidos o los clics de prolapso de las válvulas auriculoventriculares y el clic de eyección de las válvulas sigmoideas. Asimismo, se evalúan los soplos increciendo y indecreciendo, o sea, como si fuera un rombo echado, propios de las estenosis de las válvulas sigmoideas. También deben de evaluar
En sístole, los soplos de la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. En diástole tienen que evaluar si es que hay chasquido o apertura en cuanto a los ruidos, si es que el paciente tiene un tercer ruido, si tiene un plop tumoral o un knock pericárdico, si tiene cuarto ruido. Y también valorarán algunos soplos, como el rodamiento mitral con refuerzo presistólico si es que está en ritmo sinusal. El otro soplo diastólico es el soplo de escape sigmoideo aórtico. Y el soplo de escape sigmoideo pulmonar. Muy bien, entonces tienen que tener algunos tips importantes para la auscultación. Primer tip importante. Si yo tengo un tercer ruido, ¿cómo sé si mi ruido, ese tercer ruido es derecho o es izquierdo? O tengo un soplo sistólico de eyección, ¿cómo sé si es aórtico o pulmonar? Ustedes podrían decir por la máxima intensidad, el foco donde ausculto la máxima intensidad puede ayudarte, pero a veces no ayuda. En ese caso, lo que tengo que hacer es una maniobra que incremente todos los ruidos en el lado derecho, que es la maniobra de Rivero-Carvalho, que es la auscultación cuando el paciente está en inspiración. En la teleinspiración aumentan todos los ruidos y soplos del lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando tú inspiras y vas a un cis profundo, aumentas tu presión negativa torácica a tal punto que metes aire a los pulmones y metes sangre al corazón. ¿Y por dónde entra la sangre de fuera del tórax al corazón? Por las cavas, o sea, con los confluentes yulo-subclavios, por arriba y por abajo, la cava inferior. Eso hace que aumente el flujo a aurícula derecha y a ventrículo derecho. Y todos los ruidos que hayan allí van a aumentar de intensidad. Entonces, si yo tengo un tercer ruido que aumente en la inspiración, será tercer ruido de ventrículo derecho. Al revés, cuando tú expiras, aumenta el flujo hacia cavidades izquierdas. Y entonces, como consecuencia, aumentarán todos los ruidos que se auscultan en cavidades izquierdas. Esa maniobra se llama Rivero-Carvalho invertida, ¿no? Lo haces expirar al paciente y se aumenta el tercer ruido, será entonces un tercer ruido de ventrículo izquierdo. Si al expirar aumenta, al expirar será un tercer, y escucho un tercer ruido que aumenta al expirar, este será de ventrículo izquierdo. Entonces, el primer tip, maniobras de Rivero-Carvalho y Rivero-Carvalho invertida. No se olviden de usarlas. Segundo tip, si yo tengo y quiero evaluar desdoblamientos de primero o segundo ruido, debo recordar este segundo tip. Las válvulas del lado izquierdo normalmente se cierran antes que las del lado derecho. O sea que en el primer ruido tengo un componente mitral y uno tricúspide. M de mitral, T de tricúspide. ¿Cómo será el orden en el tiempo? ¿MT o TM? Sí. A ver, Yanela, ¿cómo será? Primero la mitral y luego la tricúspide. MT, muy bien, porque acabo de decir que lo izquierdo se cierra antes que lo derecho normalmente. Y en el caso de la sigmoidea será A de aorta, P de pulmonar. ¿Será AP o PA? Yanela. Primero sería la aórtica y luego la pulmonar. Muy bien, o sea, sería la secuencia AP. Eso es lo normal. Y no, lo normal también es que, el otro tercer tip, todo lo izquierdo, hemos dicho que se cierra antes que lo derecho, ¿no es cierto? Lo hemos dicho. El tercer tip es que los ruidos izquierdos también son más intensos que los derechos.
Conclusión. ¿Dónde debo auscultar yo un desdoblamiento si quiero estudiar un desdoblamiento del primero o segundo ruido? ¿En el foco de la válvula izquierda, que es el más intenso, o en el foco de la válvula derecha, que es el menos intenso? ¿Qué dices tú, Carmen Merma? Sería, sería en el derecho. Claro, debo auscultar en los focos de menor intensidad, que son los derechos, tricúspide y pulmonar. ¿Por qué? Porque si tú auscultas en el foco de máxima intensidad, del componente de máxima intensidad, este puede apagar el componente de menor intensidad y no lo logras detectar, no logras detectar el desdoblamiento. Los desdoblamientos es mejor oírlos en los focos de menor intensidad. ¿Ya? El desdoblamiento fisiológico de un ruido es cuando, si normalmente la pulmonar va después, por ejemplo, la aorta, en el caso del segundo ruido, y yo hago inspirar, perdón, al paciente, lo hago inspirar. Al haber inspiración habrá mayor volumen hacia cavidades derechas, por lo tanto, se retrasará unos milisegundos el cierre de la pulmonar. Y yo podré escuchar en expiración, dum ta, dum ta, dum ta. Y en inspiración escucharé dum tra, dum tra, dum tra, dum ta, dum ta, dum ta, dum tra, dum tra, dum tra, dum ta, dum ta, dum ta, dum tra, dum tra, dum tra, dum ta, dum ta, dum ta. Estoy imitando onomatopéyicamente. El dum es primer ruido, el ta es segundo ruido. Cuando los digo con un solo componente, dum ta, dum ta, dum ta, estamos hablando de expiración. Pero si lo hago inspirar, ese retraso de unos milisegundos de la pulmonar generará el desdoblamiento fisiológico. Ya no será dum ta, sino será en la inspiración, será dum tra, dum tra, dum tra. Nuevamente, expira el paciente, dum ta, dum ta, dum ta. Tú vas observando, sin necesidad de decirle inspira, expira, simplemente observas el tórax, cómo se mueve, si sube o baja. Y tú puedes, al auscultar, darte cuenta que estás en un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué pasa si es al revés? Se separa en la expiración y no en la inspiración. ¿Qué pasaría? Eso se llama desdoblamiento paradójico. Por ejemplo, ocurre cuando hay un bloqueo de rama izquierda completo, estenosis aórtica asociada. Se retrasa tanto el componente aórtico que monta, hace un wrap around, lo monta, lo sobrepasa, lo envuelve y luego lo sobrepasa al componente pulmonar. Hemos dicho que en inspiración el pulmonar se atrasa. Entonces, cuando tú inspiras, en vez de separarse, se juntan. ¿Por qué? Porque al atrasarse el pulmonar, está alcanzándolo al aórtico. Y tú tendrás en inspiración tendrás dum ta, dum ta, dum ta. Y en expiración, que se retrasa milisegundos la aorta, tendrás dum tra, dum tra, dum tra. Al revés de lo fisiológico. Por eso se llama paradójico. Entonces, primer tip, usar las maniobras de Rivero Carvalho. Segundo tip, auscultar siempre en el foco correspondiente. Y si quiero oír desdoblamientos, en el foco donde el ruido, el componente de ese ruido sea el de menor intensidad. ¿Ya? Si es primer o segundo ruido, será en los del lado derecho. Entonces tendré que escuchar en foco tricuspideo y en foco pulmonar. ¿No? ¿De acuerdo? Tercer tip, todo lo que es derecho normalmente se cierra después, o si quieren todo lo izquierdo se cierra antes que lo derecho. Son tips que deben de usarlos a la hora de
afrontar la auscultación del paciente. Igual ocurre con los soplos aumentarán inspiratoriamente los del lado derecho, expiratoriamente los del lado izquierdo. Ahora, lo que a mí me interesaba básicamente era que ustedes entiendan este fenómeno y lo apliquen su auscultación habiéndolo entendido. Doctor, ¿y los ruidos, estos soplos, cómo los puedo aprender? Yo me podría pasar haciendo onomatopeyas toda la noche y algo aprenderán, pero mejor es que entren a YouTube. Hay clases gratuitas de soplos, ¿ya? Y te ponen ahí para que auscultes un ratito el soplo y luego tú haces la onomatopeya y luego lo vuelves a auscultar. Eso ya está estudiado por la neuropsicología. Necesitas 10 repeticiones, luego haces onomatopeyas en el mismo número y luego 10 repeticiones más. Cuando has hecho ese ciclo, tu memoria auditiva, tu lóbulo temporal, está en capacidad ya de reconocer ese nuevo fenómeno acústico. ¿Ya? Y eso es lo que van a hacer. Les pongo un ejemplo, que les pongo a todos los grupos. Así que pueden hacer el que quieran, ¿Ah? ¿Qué soplo quisieras escuchar? A ver, Scarlett. El ritmo duro sí es de la estenosis mitral, un escape aórtico, un soplo sistólico eyectivo pulmonar o aórtico, un soplo del ductus. ¿Qué te gustaría escuchar? De una estenosis. De una estenosis mitral. Muy bien. La estenosis mitral da el ritmo de Duro-Siez. El ritmo de Duro-Siez consta de estos elementos, onomatopéyicamente. Primero lo vamos a hacer groseramente. Duf, tata, ru. A ver, toditos. Duf, tata, ru. ¿Ya? El duf es el refuerzo presistólico del rodamiento más un primer ruido brillante. Sobre todo auscultado en el foco mitral, ¿no? Ta, ta. El primer ta es segundo ruido. El segundo ta es el chasquido de apertura de la mitral. Y el ru es el rodamiento transmitral. Entonces ustedes tienen un duf, tatarru, duf, tatarru, duf, tatarru, duf, tatarru, duf, tatarru. A ver. Melina imita onomatopéyicamente el ritmo de Duro-Siez. Duf, tatarru, duf, tatarru, duf, tatarru. A ver. Duf, tatarru, tatarru. No te das vergüenza en hacerlo, trata de hacerlo bien para que te acuerdes. Duf, tatarru. Así no escuchas, ¿no? Duf, tatarru, duf, tatarru, duf, tatarru. Esa es la onomatopeya. ¿Mm? A ver, Shasi, haz la onomatopeya. Duf tatarru, duf tatarru, duf tatarru. ¿Qué es el duf? Shasi, ¿qué es el duf? Shasi. No me hagas preguntarte tantas veces. ¿Qué es duf? Refuerzo presistólico con un primer ruido brillante. Repite. Refuerzo presistólico con un ritmo brillante. Primer ruido brillante, no ritmo, con un primer ruido brillante. ¿Qué es el ta-ta, Alison? El segundo ruido, doctor. Segundo ruido es el primer ta. Y el primer ruido es el primer ta y el segundo ruido es el segundo ta. No, no estás atenta a lo que hablo. Duf, ¿qué he dicho? Duf es el refuerzo presistólico más el primer ruido brillante. Entonces el segundo ta no puede ser el primer ruido. Claro. Es el segundo ruido. Y el
Y ese es el primer ta. Y el segundo ta, ¿no? Es el chasquido de apertura de la válvula mitral. Duf, ta, ta. Y luego viene el rodamiento diastólico. Si ustedes eso lo hacen con los labios cerrados, pero suavemente cerrados, no rígidamente, ¿ya? Suave, no rígidamente, no importa que escapen gotitas de flújar y comienzan a imitar el ruido tal cual es, escucharían más o menos algo así. Ese es el ritmo de Durosies, estenosis mitral en ritmo sinusal. ¿Qué pasa si el paciente entra en fibrilación auricular, una arritmia donde se pierde la contracción auricular? Se perderá el duf. Solo nos quedaremos en dum, tatarru, dum, tatarru, dum, ya no será el duf, se pierde el componente de refuerzo presistólico. Y será irregular el ritmo. Ya no será de sinusal, sino será irregular porque la fibrilación auricular es irregular y tendrás un dum tataru, 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 dum tataru. Se hace irregular totalmente. ¿Ya? Muy bien. El último tip de auscultación. Hay posiciones donde auscultas mejor ciertos ruidos. La posición de pachón, de cúbito lateral izquierdo, es ideal para la estenosis mitral, para soplos de insuficiencia mitral. La posición sentado, semiflexionado hacia adelante, es ideal para auscultar los frotes pericárdicos. La insuficiencia aórtica. Muy bien, tienen que auscultar a los amigos, a las amigas, a los papás, a las mamás, a las tías, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Verle su yugular, hacerle su examen vascular palpable, tomar las presiones arteriales y auscultar todos los focos cardíacos. Y en cada uno de ellos, primer ruido, segundo ruido. Espacio sistólico, espacio diastólico. Y valorar, como les he dicho, qué hallazgos tiene. ¿Se ha entendido la importancia del examen clínico del corazón? Levanten la mano si esta competencia ha sido lograda. Muy bien. Eso significa que se ha entendido, no significa que se ha memorizado. Para memorizar vas a tener que, colgando conmigo esta noche, arrancar con unos 5 ruiditos, mañana otros 5, pasado otros 5 y así sucesivamente. O si quieres ser más responsable todavía, hoy día un solo ruido, bien escuchado, mañana otro, traspasado otro. En el lapso de 2 a 3 semanas habrás aprendido la gran mayoría de ruidos. Ruidos y soplos. Muy bien. Hay algunas condiciones especiales que en semiología se toman de forma diferente. El pulso paradojal que se busca en un taponamiento pericárdico se toma con el manguito del estetoscopio. El pulso alternante que se ve por ejemplo, en bigeminismos ventriculares o en insuficiencias cardíacas avanzadas, se toma ese pulso alternante con el estetoscopio y se informa en milímetros de mercurio, al igual que el pulso paradojal. Muy bien, jóvenes. Espero que haya sido un buen estímulo para introducirse en el examen físico cardiovascular semiológico y la comprensión de los fenómenos
hace que ustedes trabajen mejor la toma de datos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es todo. Ha sido un placer y nos vemos, Dios mediante, mañana. Xiomara, yo coordino contigo. Si no es en la mañana, será en la noche. Gracias. Está bien, ¿Alguna doctor. pregunta final? Si no hay preguntas, Doctor, ¿sí? una pregunta. En la semiflexión hacia adelante, ¿en qué patologías usted dijo? No me acuerdo. No escuché bien. La auscultación con la flexión hacia adelante para el frote pericárdico y los soplos de escape sin moldeo aórtico y pulmonar. Tú no has estado en toda la clase, Raúl, ¿eh? Me dijo No, tu sí. compañera que ibas a entrar más tarde. Y cuando yo he visto, has entrado mucho después, ¿no? Y yo esperaba que por lo menos me dijeras, doctor, estoy haciéndome presente, estoy entrando un poco tarde, y ya le dije a mi delegada que iba a entrar tarde. Eso se llama, ¿qué cosa? Educación y respeto. Sí, Si doctor, tú entras a disculpe. una clase tarde, tienes que hacerte presente, es como que estás presencialmente. Tocas la puerta y dices, ¿podría pasar, por favor? Yo no voy a hacerme acá el interesante ni nada, te digo, adelante, joven, tome asiento. Pero usted tiene que mostrar educación y respeto hacia su profesor y hacia sus compañeros. Ya, lo digo por todos, ¿eh? No solo por ti, Raúl, lo digo por todos, porque esa es una cuestión generacional. Ya tantos grupos han pasado tantos años que veo que cada año se pierde más esa parte. Y no está bien, y no está bien. Las libertades, que son muy bonitas y muy buenas, van siempre asociadas a deberes. Siempre. Cuando hay un desequilibrio entre los deberes y los derechos, se generan conflictos sociales. Porque la gente cree que tiene derecho a todo. Y eso es mentira. Y se olvida que cada derecho implica unos deberes. Y en eso tenemos que educar a nuestros profesionales. Yo en el hospital no solo tengo derecho a reclamar como gremio alguna negociación nueva sobre los sueldos, sobre lo que fuera, pero tengo el deber de cumplir con mi trabajo en el hospital. ¿Se dan cuenta? No solamente es levantar la mano pidiendo un derecho, sino también ejerciendo mis deberes. Tengo el derecho de faltar a la clase porque tengo un problema de salud, me están interviniendo. Perfecto, tienes toda la libertad y nuestro respeto por esa situación. Pero tienes el deber de comunicarte cuando entras a la clase tarde, comunicarte con el profesor para recuperar la clase. Eso es fundamental. Ya, para todos lo estoy diciendo, no estoy diciéndolo solo para el señor Raúl Cristian. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Había una dama que también tenía problemas con la cámara. ¿Quién era? Xiomara. Yo, doctor, Alison Tejada. ¿Dónde está Alison? Lo mismo, ¿no? Tienes dificultades y entras tarde, doctor, estoy ingresando, tuve dificultades. Ya había dicho tu delegada que habías tenido dificultades, pero tú, al entrar, a prender tu cámara, te haces presente también. Son pequeños detalles que ustedes de repente dirán, este caballero ya está mostrando signos de senilidad. No, no es verdad. Puedo estar senil, ¿no? Pero no es verdad que eso sea una educación anacrónica, antigua, no. Se acordarán de mí. Toda sociedad, mientras más avanzada es, tiene dos características que casi siempre se cumplen. La primera es el respeto mutuo. ¿Ya? El respeto mutuo, no de un lado nomás. Solo para mí, a mí me respetas, pero yo no te respeto a ti. Eso se ve hoy en día mucho en la sociedad actual, ¿no? Muchísimo.
con los nuevos derechos que se piden, con todas esas cosas, ¿no? A mí me sorprendía, por ejemplo, feministas radicales que reclaman muchos derechos, pero sin embargo no respetan el derecho de las personas religiosas. Entran a sus celebraciones religiosas, a sus cultos, y se desnudan sabiendo de que esas personas tienen un respeto por el pudor. Entonces, lo primero, respeto al otro, pues antes de yo pedir un derecho de que me respeten, tengo que también demostrar que respeto a los demás. Por ponerles un ejemplo claro, moderno, de cómo la sociedad ha invertido sus valores. Y eso está mal. Sin embargo, les digo una cosa, todos esos derechos y esas cosas ponen de ejemplo a Suecia, Noruega, Alemania, Estados Unidos, muy bien. Yo conozco muchos países por la cardiología, congresos y a muchos lugares. Me sorprendió una cosa, observando a mis mismos colegas en el Perú, ¿no? Acá una actitud así un poco prepotente, entras, estás en el aeropuerto, empujas, ni pides permiso, pero allá, al segundo día, todos dicen, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Claro, porque todo el mundo te dice I'm sorry, no puedes ni rozar a nadie que te piden disculpas. Y todo el mundo se alinea, pero regresas al Perú y vuelves a lo mismo. Esas cosas también son importantes, jóvenes. Les decía que esa es una característica. La segunda característica de una cultura avanzada, ¿cuál creen que es? Es la defensa de los más débiles. Más avanzada la sociedad, más tiende a defender a su gente más débil. O sea, enfermos, lisiados, gente pobre. No olvidemos eso. Quizás no sea de semiología esta pequeña charla de unos 5 minutos, pero sí es de la vida cotidiana que les va a ayudar mucho. También hay objetivos volitivo-conductuales y psicosociales en todo sílabus de una universidad. Por eso es que la universidad es formativa. Formativa. Tú ves a un fulano de una universidad prestigiosa y tú dices, este es de esta universidad, lo capturas a lo lejos. ¿Por qué? Porque sabes que la formación es en ese sentido. Y mis alumnos de la Católica, durante años que vengo enseñando estos cursos, semiología, cardiología, siempre he pretendido que tengan una estructura mental buena, que les permita razonar bien como médicos, pero también una conducta volitivo-conductual que les permita reconocerlas y reconocerlos como alumnos de la Católica Santa María. Gente muy estudiosa, gente muy capaz, pero también gente muy respetuosa y gente que sabe comportarse en cada lugar como debe. La mujer del César debe de serlo y parecerlo. El estudiante de medicina debe de serlo y parecerlo. Muy bien, jóvenes, los he aburrido un poquito con esa pequeña charla, pero espero que les sirva a todos. Don Raúl y doña Alison, ¿qué porcentaje de la clase han perdido, Alison? ¿Tú qué porcentaje de la clase has perdido? No perdí ninguna parte, doctor. Yo entré, solamente no podía encender mi cámara, pero ya, sí estuve toda la clase. Correcto. Ya. ¿Y usted, don Raúl? Doctor, yo entré a partir de que estaba hablando de examen de pulso venoso. O sea, casi todo. Bueno, sí. Si han estado en casi todo, no tienen que recuperar nada, pues ya han estado en casi todo. ¿Ya? Con este grupo casi no he hecho mucho discusión mayéutica, ¿no? Lo haremos más en los casos clínicos. La mayéutica es una herramienta pedagógica que nos permite llegar a la verdad a través de la conversación, del diálogo. Entonces ahí se usan muchas herramientas pedagógicas. No lo terminé por diversas razones, pero cuando fui docente de otra universidad hice la mitad de una subespecialidad de pedagogía universitaria. Y me gusta mucho hacerlo mayéutico porque es una forma de aprendizaje mucho más eficaz.
donde el punto objetivo siempre es el alumno o la alumna más lento o más lenta, porque así aseguras que todo el grupo crezca. No se objetiva uno en los más listos, despiertos o con más memoria, porque la intención del profesor es que todo el grupo salga con buenas herramientas para ser buenos médicos. Se usan argumentos también de bromas, de chistes, como la fórmula del síncope, o darles media hora de cachetadas virtuales, o lo que fuera. Esos son elementos didácticos de distracción para generar mejores engramas de memoria. Espero que con los casos clínicos tengamos más mayéutica que lo que hemos tenido en estas dos clases. Hasta mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.